Bienvenidos a Ñandeyarañé. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos comenzando nuestra reflexión en este Jueves Santo. Queremos presentar el sentido del día. Baeba ejina, baeba la ñandea lleva con angañamoñe punúgina, baeba la ñandea huerecota, añameeta, durante este Jueves Santo de nosotros mismos, nuestra entrega, nuestra generosidad. ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece? Y por lo tanto, nosotros tener el corazón abierto, la vida abierta, el pensamiento abierto a la propuesta del Señor en este Jueves Santo. Nosotros principalmente nos centramos en el capítulo 13, según San Juan, del versículo 1 al 15. Dice así el Evangelio de San Juan: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». Entonces Jesús le dijo: «Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes con más razón tienen y deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Bueno, esta es la lectura maravillosa que tenemos, sobre todo del Evangelio. Nosotros le llamamos el lavatorio de los pies, porque aquí nos centramos, ¿verdad? Nos centramos. Jueves Santo principalmente en este lavatorio de los pies. Es lo esencial y lo fundamental que reflexionamos. Es decir, el servicio. Por una parte, el ministerio sacerdotal. Por otra parte, el ministerio de todo cristiano, que es el servicio, el abad, ¿verdad? Entonces, hay elementos que tenemos que reflexionar y que tenemos que entender y que le da el sentido a nuestra jornada, que le da sentido a este Jueves Santo. En primer lugar, recordemos que se nos presenta la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua de los judíos, el paso que tenemos que dar. El paso de la muerte a la vida, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Mi misión cumplida, cada uno de nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, a pesar de que podemos decir también, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, está muy bien. Son elementos que pasan y forman parte de nuestra vida y nuestra existencia. Que por otra parte había amado a los suyos que quedaban en el mundo. Amando, ¿verdad?, hasta el final a aquellos que quedaban o que quedarían todavía en el mundo, ¿verdad?
Lo que queda en el corazón del hombre, en cada uno de nosotros, es lo que nosotros vamos conociendo, ¿verdad?, de las personas. Peñandilla es agua, peñandilla poco, peñandilla ñandúa, peñandera pisawi. Upea la huitata es una peñandilla. Upea la huitata es una peñandilla con el sol. Y entonces, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amar hasta el fin quiere decir darle sentido profundo, darle sentido lindo, ¿verdad?, a todo lo que el Señor nos está ofreciendo. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios. Bueno, y ahí va a continuar entonces la segunda parte. Primero esta pequeña introducción, que me parece que es esencial para que nosotros podamos ubicarnos, ¿verdad? Porque dice, sabiendo Jesús que había llegado su hora, había llegado su hora. La hora de Jesús, entonces, ¿cuándo llega? Y justamente la hora de Jesús llega en el momento en que Él se pone al servicio de la humanidad para redimir a los hombres. Esta es la hora de Jesús. Este es el tiempo de Jesús. Este es el sacrificio máximo de entrega y generosidad de parte de Dios para con la humanidad. Sabiendo. Ahora nosotros, ahora o nunca, ahora tenemos que ponernos y tenemos que agradecer a Dios. Y entonces, a pesar de que podamos ser de este mundo, nosotros no lo somos, ¿verdad? Somos de Dios, a pesar de que vivimos en el mundo. Ahora aquí, primero te presenta que durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote. Primer elemento entonces, el demonio, el mal, que inspira, que nos mueve, que nos hace elucubrar. Pero estamos imaginando, entonces ya es callado, ya es que le iba ahí, ya podemos oír ahí y así, ¿verdad? Entonces Judas quiere entregar al Señor, sabiendo que Jesús había puesto todo en su mano y que Él había venido de Dios y volvía a Dios. Que Él volvía de Dios. Aquí San Juan, de una y de otra manera, siempre nos está tirando esta doctrina importante del conocimiento de la comunidad primitiva cristiana, que es el decir, Él que había venido del mundo y volvía a Dios. Este que había salido del seno mismo de Dios y que ahora está volviendo a Dios. Se levantó de la misa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató, ¿verdad?, a la cintura. Bueno, ahí comienza la segunda parte, que nos da el sentido de este Jueves Santo, que a nosotros nos gusta tanto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo el servicio, estamos viendo la entrega. Pero se dan cuenta cómo comienza. Dice justamente que se levantó de la mesa. ¿Qué significa levantarse de la mesa? Levantarse de la mesa significa que uno verdaderamente deja sus comodidades, se pone de pie como es el giborín, el gabar, el soldado, el guerrero, el giborín, los giborín, ¿verdad? Entonces se pone como para luchar. Eso quiere decir levantarse. No me quedo en una posición cómoda. Jueves Santo es para pensar justamente sobre la solidaridad y sobre la entrega. Por eso de ahí viene el ministerio del sacerdote. Por eso viene de ahí la última cena. En la última cena no es simplemente llamar y vamos a llamar a los mozos y vamos a llamar tal cosa y la orquesta que nos cante y nosotros aquí vino de primera categoría y no sé, y caviar, no sé, no. Aquí no es eso, ni estamos apuntando al elemento del comer, del manducare, de la comida, sino que, como dice también la palabra de Dios, ¿verdad?, mi comida es espiritual, mi comida es aquella
que nos va a mantener en la fortaleza y en el camino de Dios. Volvemos enseguida con el sentido del día Jueves Santo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El Papa Francisco se reunió con la recién nombrada primera ministra de Bosnia y Herzegovina, Borjana Kristo. Ambos hablaron de la contribución positiva de la Iglesia Católica a la sociedad y de la necesidad de igualdad social para todos en el país. En 2015, Francisco visitó Sarajevo, la capital, como signo de paz, 20 años después de la Guerra Civil. En la reunión expresó su deseo de paz en el país, de gran diversidad religiosa y étnica, a menudo llamado la Jerusalén de Europa. El desiderio più grande per la Bosnia-Herzegovina, la pace. El Papa también entregó al primer ministro una rama de olivo de bronce y el mensaje por la paz de este año. Buona salute y grazie. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con nuestra reflexión en este Jueves Santo, el sentido del día. ¿Cuál es el sentido de este Jueves Santo? Hemos comenzado a hablar, por una parte, lo que Jesús deja, lo que Jesús dice en esta última cena, pero recordemos también que todo encuentro, toda fraternidad, el demonio que ya ha inspirado a Judas. Siempre sabemos que la palabra de Dios se encarna, es decir, entra en una realidad nuestra. Y si aquí te está hablando que el demonio ya había inspirado a Judas, es justamente uno de los elementos esenciales que tenemos que considerar. Porque ¿dónde nosotros encontramos el bien o dónde encontramos el mal? En las personas. Esa es la forma como se está manifestando. Si es del bien, es Dios. Si es del mal, entonces nos damos cuenta que es una persona que no está viviendo o que no está siguiendo lo que nosotros necesitamos, como entrega, como generosidad, como empeño, como caminos que ayudan para una verdadera evangelización. Y entonces, ¿qué pasa? Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, su propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos. Durante entonces la cena, es decir, en ese proceso de encuentro de fraternidad. Recordemos, a mí me gusta mucho cuando leo un poquitito, seguramente que ustedes habrán escuchado, lo que sea, Sojin se llama. Este es un gran profesor, ¿verdad? Falleció ya de feliz memoria, y él escribió un libro, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y ahí en un momento habla justamente del comer juntos, del sentarnos a la mesa, la fiesta, el encuentro, el cumpleaños. Siempre es de alegría, ¿verdad? No es simplemente que yo voy a una fiesta, a un cumpleaños, a un casamiento, porque me quiero llenar la panza, porque quiero comer. Bueno, puede ser también, allá, yacarúa y todo lo que quiera. Pero el sentido que nosotros le damos participando en estos encuentros es el de la alegría, de acompañar a esa persona. Qué alegría, ¿verdad? El matrimonio, el casamiento, el cumpleaños, el bautismo. Siempre nos reúne en torno a qué cosa? En torno a la mesa. Mi cumpleaños, le invito a tu hijo, venga, vamos con una asadita. Qué alegría. De nuevo en torno a la mesa.
es el cumpleaños de mi papá, el cumpleaños de el cumpleaños de mi esposa, el cumpleaños de mi hijo. Entonces, el bautismo de él, el matrimonio, el casamiento, es la ordenación sacerdotal. Nos reunimos en torno a la mesa. Bueno, Jesús aquí está reunido en torno a la mesa, la última cena. Y también la significancia profunda, ¿verdad?, del estar en torno a la mesa, que significa el comer, significa el beber. Y Jesús justamente después, quedando, dice, tomando el cáliz o tomando el pan, los bendice, se los dio a sus discípulos. Tomen y coman todo él, porque esto es mi cuerpo. ¿Saben? Aquí entonces nosotros damos un paso cualitativo. Desde un aspecto muy antropológico, de un aspecto de la presencia de Dios en las circunstancias más importantes del hombre, porque uno de los elementos esenciales y fundamentales es el comer y el beber. Comer y beber. Estamos ahí y comemos y bebemos algo. Bueno, ahora eso apliquemos un poco al sentido del día de hoy, de este jueves. Por una parte, vamos a verlo y vamos a profundizarlo más sobre el servicio, ¿verdad? Porque en el fondo lo que estamos haciendo es prestando un servicio, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos. Pero para eso, si nosotros no nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, ciertamente que el elemento más importante cae por tierra. Aquí también podemos reflexionar y podemos entender en este sentido del día las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Ciertamente que nosotros hemos insistido mucho y seguimos insistiendo e insistiremos sobre el aspecto fe, esperanza y caridad, la caridad, principalmente la caridad. Fíjense, y parece que es como casi una cosa espontánea en la vida del verdadero cristiano, la caridad. Este hermano mío que está muerto, este hermano mío que está en la pobreza, este hermano mío que está con hambre, ¿qué hago? Vamos a hacer, hay y le levanto. Pero recuerden que la Biblia, luego de por sí, es un libro, siempre es un libro que apunta a la comunidad. Pero apunta a la comunidad ¿en qué sentido? De entrar ahí y nos rascamos la panza o miramos nuestro ombligo. No. La Biblia, cuando está hablando y cuando te está diciendo sobre lo esencial y lo fundamental de su mensaje, de su predicación, de su propuesta, es que nos está llamando a que seamos solidarios, generosos, abiertos. No nos encerremos en nuestro mundo. Bueno, esto es lo primero y esto es lo esencial, ¿verdad? Durante la cena, en torno a la mesa, en torno al altar, desde ahí nos enriquecemos, desde ahí nos fortalecemos. Cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, dijo el hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios. Que Él había venido de Dios y volvía a Dios. Ahí está. Aquí entonces tenemos que mirar bien qué es realmente lo que el Señor nos está pidiendo. Se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Desde aquí vamos a entender el sentido del día de este Jueves Santo, que entonces el primero de levantarse ya dijimos que es la actitud, porque fue lo primero que hemos reflexionado y entendido con esta palabra de Dios en este Jueves Santo. El levantarse quiere decir que nosotros, levantarse quiere decir una actitud de trabajo y de empeño. Para la vida cristiana que nos va a llevar hasta la resurrección, quiere decir que va a tener que haber un empeño, va a tener que haber un esfuerzo, va a tener que haber ese deseo de hacer bien las cosas. Entonces se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se ató a la cintura. Bueno, el hecho de se levantó a la mesa, se levantó, ¿verdad?, de la mesa, se levantó de la mesa. No podemos quedar en actitudes, yo soy el maestro, ¿verdad?, en actitudes soberbias,
buena actitud de papá, ¿verdad? Sino que aquí él mismo se saca el manto y tomando una toalla, se saca el manto. El manto siempre significa la dignidad del hombre. Es decir, aquí es como hablar de la encarnación. Aquí estamos hablando entonces del anonadarse de Dios, sacarse el manto, la dignidad de Dios, pero para entrar sobre todo en la carne del hombre. Volvemos enseguida con esta reflexión sobre el sentido del día Jueves Santo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En 2013, el Papa Francisco celebró una de las primeras misas de su pontificado en la cárcel de menores de Casal del Marmo, a las afueras de Roma. Este año volverá allí para lavar los pies a 12 jóvenes durante la misa del Jueves Santo. È un segno di dire: io non giudico nessuno, io cerco di servire tutti. C'è uno che giudica, ma è un giudice un po' strano, il Signore. Giudica e perdona. En 2018, uno de esos reclusos lo describió como una experiencia impactante. Cuando llegué le dije a mi compañero de al lado: ¿pero nos tenemos que lavar nosotros o el Papa? Y me dijo: no, es él quien lo hace. El Papa me explicó que como Jesús lavaba los pies a sus discípulos, él también lo haría. Yo seguía sin creérmelo, pero cuando se acercó a mí, me eché a llorar. No podía creerlo. El Papa Francisco ha celebrado la misa del Jueves Santo en prisiones en repetidas ocasiones durante su pontificado. Es una tradición que empezó siendo obispo de Buenos Aires, pero que tuvo que poner en pausa por culpa de la pandemia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel.
luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso día del Jueves Santo, día sacerdotal, día del ministerio, sobre todo del servicio, y también el día de la Eucaristía, como decimos Jesús, que entrega su cuerpo y su sangre. Y justamente en el bloque anterior estábamos hablando sobre esto, explicando este sentido del día. Un Jesús primero que se pone a disposición, ¿verdad?, del hombre, de las personas, se levanta. Y después nosotros habíamos terminado reflexionando que se quita el manto, ¿verdad? Quitarse el manto significa que Jesús, estando aquí, ¿verdad?, presente en medio de su comunidad, es el primero y es el ejemplo para todos los demás. Es el primero en ponerse de pie, quiere decir que es el primero que está atento a él. Oye, ya con él. Es el primero que se pone al servicio de los otros. Quitarse el manto quería decir, se sacó el manto, quería decir para nosotros. Entonces, ya llegué a Yaikela y Pirebe ya en Adebe, a bajarse, entrar en la situación del hombre y de la persona. Tomando una toalla, se la ató a la cintura. Tomando una toalla, se la ató a la cintura. Es decir, ponernos a disposición de la comunidad. Ponernos a disposición de los que necesitan. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos. Echó agua. El agua, la vida, la purificación, el agua. Entonces es todo lo que significa el reavivar, todo lo que significa el dar vida. Y así se puso él a lavar los pies a los discípulos y secándoles con la toalla que tenían en la cintura. Se pone entonces a lavar los pies a los discípulos. No nos olvidemos que la palabra discípulo es el que está en esa actitud de aprendizaje, en esa actitud de un corazón abierto. Entonces quiere decir que si Jesús les va lavando los pies a los discípulos, quiere decir que nosotros tenemos que absorber, entender, saber, dejarnos tocar, ¿verdad?, por Dios. Eso quiere decir que nosotros nos ponemos aquí con el Señor. Cuando Pedro ahora se encuentra con Jesús, echó agua en un recipiente, empezó a lavar los pies a los discípulos y secándolos con la toalla que tenía en la cintura.
Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, tu Señor me vas a lavar los pies a mí. Esta partecita es muy interesante, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que Pedro nos representa a nosotros. Pedro representa a la comunidad. Es decir, esta actitud de Pedro es una actitud de la comunidad o puede ser una actitud personal mía, ¿entiendes? Entonces le dice directamente, Pedro le dijo, tú, Señor, me vas a ver qué cosa, me vas a lavar a mí los pies, te dice Pedro. Digan de Yara, de Yuda lo ha venido. Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No puedes comprender. Vas a necesitar hacer un proceso, ¿verdad? Querido Pedro, Simón Pedro, vas a tener que hacer un proceso. La bella llamamos a Evelyn. Ustedes saben, queridos amigos, que el servicio, la generosidad, el desprendimiento es uno de los elementos más difíciles, ¿verdad? Nuestra nación, gracias a Dios, ¿verdad? Sobre todo de los primeros evangelizadores, los primeros sacerdotes, las primeras congregaciones que vinieron y estuvieron hace mucho, ¿verdad? Y que fueron poniendo esa semillita del verbo en el corazón de las personas, con personas amadas, queridas, ¿verdad? Ya nos va mostrando y ya nos va diciendo que lo crucial y que lo elemental siempre será la solidaridad, será el cariño, será el amor, en síntesis. Porque eso es lo que después nos va a mover a todos nosotros, ¿verdad? Eso nos va a mover a todos nosotros. Ahora aparece de nuevo el mal, porque en la medida en que nosotros queremos unirnos a la familia, en la medida en que nosotros queremos reflexionar dentro de la familia, claro que después va a comenzar de tal manera que lo único que podemos entender aquí, ¿verdad?, es que Él quiere totalmente entregarse por nosotros. Yo lo que quiero es morir y redimirle a ustedes. Sentido maravilloso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí está. Me pongo de pie, me saco el manto, mi propia dignidad. Y ahora, dice, se sacó el manto, tomando una toalla, se la ató a la cintura. Tomo la condición de un esclavo. Tomo la condición de un esclavo. Me estoy atando a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó entonces a lavar los pies a los discípulos. Volvemos enseguida con este Jueves Santo, sentido del día en la Semana Santa. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor.
Caro Papa Francesco. Francisco se reunió con los trabajadores públicos italianos del Instituto de la Seguridad Social de Italia con motivo de los 125 años de la institución. Allí el Papa reflexionó sobre la importancia de crear condiciones dignas de empleo. Il primo appello è un no al lavoro nero, ma con questo che sia una cultura, no al lavoro nero. Sul momento infatti esso sembra portare benefici economici all'individuo, ma alla distanza non permette alle famiglie di contribuire e accedere secondo giustizia al sistema pensionistico. El pontífice también expresó su preocupación por las condiciones laborales en los jóvenes. Il secondo appello è un no all'abuso del lavoro precario, che ha un impatto sulle scelte di vita dei giovani e talora costringe a lavorare anche quando le forze vengono meno. El Instituto Nacional de la Seguridad Social nació en 1898 bajo el nombre de Caja Nacional de Seguridad Social para la invalidez y vejez de los trabajadores. Ahora es el principal gestor de pensiones. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos reflexionando en esta Semana Santa, ya estamos Jueves Santo, estamos comenzando nuestro triduo pascual. El sentido es el sentido del día en el servicio, pero con algunos elementos que ya fuimos recalcando, ¿verdad? Y seguimos reflexionando. Primero, es un Jesús, ¿verdad?, que se reúne en torno a la mesa. Quiere decir es la amistad, el amigo, los discípulos, sus seguidores. Es un momento, entonces, de un encuentro con la amistad. Pero no solamente el amigo Jesús, sino que el amigo de la fraternidad. Un segundo elemento, estando a la mesa, es decir, en esa fraternidad, en esa comunidad, es que Jesús se pone de pie en medio de ellos. Se levanta de la mesa, dice. Aquí hay un sentido teológico profundo. Ya hemos explicado solamente el gibor, el giborín, el soldado, el que se pone, está de pie, ¿verdad? Está siempre ahí como para dar ese servicio a quien necesita. Bueno, el giborín, soldado. Y después de esto, nosotros enseguida hemos visto que Jesús se quita el manto. Una vez que se pone de pie, se quita el manto. Es decir, no quiere el ser orgulloso, soberbio, está por encima de la demás. Ese tipo, no, absolutamente esto no lo hace el Señor, ¿verdad? Sino que al contrario, se pone a mirar, a observar, a conocer, a saber qué es lo que aquí tenemos que hacer como comunidad. Se quita el manto y luego, después de que se saque el manto, aquí él enseguida toma una toalla, dice, toma una toalla. La toalla, el servicio. La toalla es aquella que utiliza, ceñirse a la cintura, una toalla. Era aquella del esclavo. Era aquella del esclavo. Y ahí se ata la cintura y luego echa agua en un recipiente y empieza a lavar los pies. Qué lindo que es desde que... Como ya se ya entendemos así porque no entra en nuestra cultura, no es de nuestra cultura, pero sabemos lo que significa, ¿verdad? El simbolismo. Pero esto sí es una cosa real que ellos hacían.
el esclavo cuando llega alguien y porque hubo una ajena, entonces lo primero que hacía era, le ofrece un balde con agua, se sienta, llega el huésped y le lava los pies. Jesús, ¿verdad?, se presenta como el esclavo y luego le seca con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dije, tú, Señor, me vas a lavar los pies. La reacción, tú, Señor, a mí me vas a lavar los pies. No, Señor. Jesús le dice, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. No puedes comprender lo que estoy haciendo. Pero después lo comprenderás. Este también es interesante, ¿verdad? Reflexionar un poco. Porque tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. ¿Entendés? Como muchas veces ya actúan ya enseguida, ya que esto y aquello, pero no le dice, jamás me llevarás, ¿verdad? Jamás, dice Pedro. Tu Señor, lavarme a mí, eso no se puede. Entonces, tú jamás me lavarás los pies, Señor. Jesús le respondió, si yo no te lavo, Pedro, no podrás compartir mi suerte. Esta es la parte importante. Tú, si no te dejas lavar, Pedro, no podrás compartir mi parte. Entonces, lavar los pies quiere decir que es el elemento esencial y fundamental en la vida cristiana. Es el servicio. Que es un símbolo, ciertamente, ¿verdad? Un símbolo muy importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Y porque quiere decir que nosotros tenemos que ser solidarios, tenemos que estar al servicio de los demás. Pero muchas veces nos da pena, queridos hermanos. Muchas veces nos da tanta pena, ¿verdad? Que somos muy soberbios, somos muy orgullosos. Y ¿saben en qué cosa encima nosotros nos orgullecemos? Desde las cosas materiales. Que al final de cuentas las cosas materiales ni nos pertenecen, ¿verdad? Porque las cosas materiales no son nuestras. Las cosas materiales están fuera de nosotros. En la medida en que nosotros vamos pasando, todo eso va quedando. Quedan para otro y otro y otro y otro. O sea, no nos preocupemos de eso. A mí me parece que eso es lo que tenemos que entender. Porque como les dije, muchas veces nosotros nos ponemos simplemente, nos escudamos con las cosas materiales para considerarnos importantes, para considerarnos, ¿verdad?, los más elevados. Y Jesús le dice, bien, ¿saben qué? Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. No podrás compartir mi suerte. Es decir, vos no podés ser cristiano. O vos no sos cristiano. Mirá que este Jueves Santo es meter el dedo en la llaga, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no vas a ser cristiano si es que vos te considerás y sos de esta manera. Imposible. Jamás. Y por lo tanto, aquí viene la respuesta importante. Si yo no te lavo, entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ahí viene la respuesta y la reacción de Pedro. No solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, aquí entendió. ¿Saben qué? El que no se pone al servicio. ¿Saben qué? El que no es servicial. ¿Saben qué? El que solamente se está preocupando, pero de una manera muy egoísta. Oye, por ahí. ¿Entendido? Entonces, ese es el que aquí te está diciendo, ¿verdad? Entonces, tú no puedes, absolutamente, le dice, no puede, el que no es esclavo. Pero él entendió entonces que tiene que ser solidario, que tiene que ser generoso. Entonces, Señor, quiero serlo, Señor. Entonces no me laves solamente los pies, sino que también las manos y mi cabeza. Es decir, no solamente mis pies, sino que también mis manos y mi cabeza. O sea, lávame completito porque yo quiero estar a tu servicio, Señor. Juez santo. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavar más que los pies,
porque está completamente limpio. Otra simbología, otra frase esencial y fundamental para este Jueves Santo. El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Va, ese quiere decir que el que está en el camino de Dios, el que ha entendido que el servicio, la generosidad, ese granito de arena, esa persona no necesita lavarse más que los pies, no necesita. ¿Por qué? Porque está completamente limpio, no necesita, está completamente limpio. Y si nosotros, queridos amigos, estamos completamente limpios, nos dice Jesús, no es que necesitamos ahora lavarnos de nuevo. ¿Por qué? Porque ya leí cuá, imagina. Lavarse quiere decir entonces despojarse, purificarse, tus cosas, tus suciedades. Bailan de suciedad. Y que sos cuantiaño, que sos orgulloso, que vos pensás que solamente con las cosas materiales que tenés, que vos te vas a realizar, y así, ¿verdad? Y entonces te vas detrás de otras cosas, las 3P famosas, poder, placer y plata, te vas detrás de esas 3 cosas. Y entonces te olvidas de lo esencial y lo fundamental. Si tú no te dejas lavar, si tú no te lavas, entonces tú no puedes pertenecer al reino de Dios. Es decir, tú no puedes ser cristiano si tú no te dejas lavar por el Señor, purificar por el Señor. Si tú no estás al servicio, ¿verdad?, de los demás. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Aquí Juan ya de nuevo está jugando, ¿verdad?, con la situación segunda, que es el de la traición. Esta agua es la que a ustedes les purifica, les limpia y les enriquece. Pero, atención, le dicen, no todos están limpios, aunque, o mejor dicho, todos están limpios, aunque no todos están limpios. No todos están limpios. Ahí se refería directamente a esta actitud de traición, a esta actitud que llevará la vida de Judas. Como ya dijimos, ¿verdad? Judas aquí no es como alguien predeterminado que tenía que hacerlo, sino que esto es ante una libertad que uno va tomando las decisiones. No todos ustedes están limpios, lastimosamente. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y le dijo, comprenden lo que he hecho, maestro. Lo sabemos, ¿verdad, maestro? Nosotros entonces comprendemos que tienes razón. Lo sabemos, Señor. Que si nosotros nos ponemos de nuestra parte lo esencial y lo fundamental para que nuestra vida sea una vida solidaria, nuestra vida sea una vida que se preocupa verdaderamente de los demás, entonces nosotros comprendemos y decimos, bueno, aquí vamos a dejarnos lavar por el Señor. Vamos a dar un ejemplo, ¿verdad?, a todos, a la gente. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Muy bien, queridos hermanos, así vamos concluyendo, ¿verdad?, la explicación sobre este sentido. Y hay más elementos, ciertamente, en este Jueves Santo. Les dejo ahora la bendición del Señor y que les bendiga siempre. Y aprovechemos y vivamos profundamente esta Semana Santa. Hoy, Jueves Santo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces vamos a seguir, ¿verdad?, con nuestras reflexiones a través de Ñande Yarañe. Semana Santa, sentido del día, Jueves Santo. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.